Ramos nos explica en Historia de la Nación Latinoamericana que la unidad brasileña carecía de bases sólidas por su particular estructura social carente de un centro capitalista unificador. Desde la proclamación de la República y la abolición de la esclavitud, la historia del Brasil se resumía en la dominación simultánea de los fazendeiros del café y el imperialismo inglés. Esta fatídica combinación se expresaba en el control del país por parte de dos partidos políticos, a la vez representativos de dos estados, el Partido Republicano Paulista y el Partido Republicano Mineiro. Ni las clases medias, ni los campesinos pobres, ni los peones serviles de los ingenios, ni el mundo atroz de los desclasados y harapientos de la sociedad marginal, ni los millones de indios del Amazonas, ni mucho menos el reducido proletariado de los centros urbanos, tenían nada que decir al momento de las grandes decisiones nacionales. En cambio, los terratenientes, los grandes hacendados, los abogados de las empresas extranjeras, rodeados de un puñado de políticos profesionales bien educados, eran los que ejercían alternativamente el poder político. La Primera Guerra Imperialista había originado, como en otros estados latinoamericanos, un fuerte impulso industrializador. Pero este impulso capitalista se detuvo hacia 1923, cuando el restablecimiento de la Europa imperialista permitió volver al viejo estatus y detener el desarrollo industrial. La caída de los altos precios se sumó a la crisis industrial para generalizar un agudo desasosiego político y social. Un núcleo de jóvenes oficiales bajo la inspiración del mariscal Hermes da Fonseca se lanzó a la revolución en octubre de 1922. Esos jóvenes soñadores, como se definían, expresaban el descontento de todas las clases no privilegiadas de la sociedad brasileña. Las fuerzas revolucionarias fueron rápidamente derrotadas, pero poco después comenzó a prepararse un nuevo movimiento, entre cuyos protagonistas ya figuraba el capitán Luis Carlos Prestes. En el 24, los rebeldes llegaron a ocupar la ciudad de San Pablo, pero el ejército federal aplastó la nueva revuelta. Los revolucionarios se dispersaron y muchos confluyeron en el Iguazú, donde la columna dirigida por Prestes inició una larga marcha que duraría unos 2 años y recorrería unos 36.000 kilómetros. La constitución de la Alianza Liberal, en la que participaban los ganaderos de Río Grande do Sul, vinculados al mercado interno, los nuevos industriales sin partido y hasta el Partido Republicano Mineiro, fue la fórmula de una lucha política que debía encontrar su desenlace en la Revolución de 1930. El líder de ese nuevo agrupamiento fue Getúlio Vargas. Nacido en San Borja, en la frontera con la Argentina, hijo de un militar y hacendado. Getúlio era un hombre de frontera que no estaba vinculado a los intereses exportadores y que percibía la existencia del Brasil en el contexto de América Latina. En la lucha electoral contra el candidato de la oligarquía, Getúlio asume un programa nacional burgués y democrático, el primero de ese tipo que se exponía en la historia moderna brasileña. Getúlio propone una activa política social para la clase obrera urbana, una jornada de 8 horas, jubilación, un plan siderúrgico, una reforma agraria, la producción de carbón nacional para sustituir al importado y la plena intervención del Estado en la regulación de la economía. Getúlio iba camino a un gran triunfo electoral, pero el fraude se lo impidió. El varguismo entonces se lanzó a preparar la revolución. Los jefes militares que habían marchado en la columna Prestes fogonearon el plan revolucionario de Getúlio y empezaron a comprar armas a Checoslovaquia, mientras propagaban la sublevación en todos los cuarteles. Brasil ardía como una caldera. La revolución triunfó en las ciudades más importantes con apoyo social. Grandes sectores populares, junto a los militares,
tomaron edificios públicos y ciudades con las armas en la mano. Aunque formalmente el Estado Novo se crea en 1937, todo el largo período de Getúlio constituye un intento de remodelación burguesa de la vieja república oligárquica. En su esencia, el más importante movimiento nacional del Brasil apuntaba enérgicamente a asegurar el desarrollo capitalista mediante la intervención del aparato estatal. La política de industrialización fue lo más característico del gobierno varguista. Impulsó la formación de una burguesía industrial y toda su política, incluso la legislación a favor de los obreros, asumió un carácter de modernización burguesa de la sociedad. Por aquel entonces, un porcentaje significativo de la nueva burguesía industrial paulista, surgida en parte por la política de Getúlio, era, al igual que la Argentina, de origen extranjero y carecía de una conciencia crítica de sí misma y de la nación brasileña. Con su visión de productor agrario vinculado al mercado interno y la conciencia de los riesgos del separatismo que tan bien conocía, Getúlio tenía una concepción neoeconómica del Brasil como ninguno de sus contemporáneos. Antes de suicidarse, el presidente Getúlio Vargas escribía: «Nada les puedo dar a no ser mi sangre. Luché contra la expoliación del Brasil. Yo os di mi vida. Ahora os ofrezco mi muerte».